Nació en Llanes, Asturias, en 1815. Aunque su familia apenas tenía recursos, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo, donde impartiría clases de Economía Política en 1838. Al año siguiente ingresó en el Partido Progresista, siendo elegido diputado por Asturias. Pronto destacó como hábil orador. Votó a favor de la regencia del general Espartero, pero 2 años después pasó al grupo de los moderados y contribuyó a la caída de su antigua formación política. Durante los 15 años siguientes apenas participó en la vida política. Se reincorporó en 1858 cuando Istúriz le confió el Ministerio de la Gobernación, cargo que conservó en los gobiernos de la Unión Liberal, convirtiéndose en el artífice de la sistematización de la corrupción electoral, lo que le valió el apodo del Gran Elector. Con la caída del gobierno Largo de O'Donnell en 1863, se convirtió en jefe de la minoría unionista, pero 2 años después O'Donnell le encomendó de nuevo la cartera de Gobernación. Durante ese mandato practicó una política agresiva contra la oposición, llevando a la cárcel a demócratas, progresistas y republicanos. Todo apuntaba a que Posada Herrera sucedería a O'Donnell en la jefatura del partido, pero cuando este falleció en 1867, Posada prefirió retirarse a Llanes. No obstante, tras la Revolución de septiembre de 1868, abandonó su retiro y aceptó ser embajador ante la Santa Sede. Poco después se integró en la comisión que redactó la Constitución de 1869. Tras otro corto retiro, colaboró también en la redacción de la Constitución de 1876, año en que además presidió el Congreso. En 1879 se alejó de nuevo de la política activa, a la que regresaría en 1881 para presidir el Consejo de Estado. 2 años después sustituyó a Sagasta al frente del gabinete. Fue un gobierno efímero, que apenas actuó. Tras ello se retiró esta vez de forma definitiva a Llanes, donde murió en 1885 a los 70 años. El gobierno de José Posada Herrera duró 90 días. Al mes de tomar posesión del cargo, presentó en el Congreso de los Diputados su programa, donde destacamos 2 puntos: la vuelta del sufragio universal y la reforma de la Constitución de 1876 bajo los principios de la de 1869. Su programa tenía pocos visos de llevarse a cabo, porque los liberales estaban divididos, uno con los seguidores de Posada Herrera y otro con los seguidores de Sagasta, que curiosamente eran mayoría en el Congreso de los Diputados. Por tanto, para que salieran aprobados el programa de José Posada Herrera, curiosamente tenía que contar con el apoyo de los diputados conservadores, que eran minoría en la Cámara. En tan poco tiempo, Posada Herrera y su gobierno consiguieron poner encima de la mesa una cantidad de proyectos ingente. Ya os adelanto que ninguno va a llevarse a cabo, primero porque tuvo muy poquito tiempo el gobierno y en segundo lugar por su carácter poco irrealizable. Entre ellos destacamos la reforma fiscal, la reforma del Código Penal, una ley general de instrucción pública, la obligatoriedad del servicio militar, una nueva reordenación del territorio, la nivelación presupuestaria, la supresión de los castigos en Cuba a los esclavos, y así podía continuar más. Pero entre todos los proyectos yo os voy a destacar los 2 que yo considero más importantes. Uno es el sufragio universal y otro es una comisión que se llamó para el estudio de la condición obrera. El sufragio universal tenía como objetivo por parte de Posada Herrera ganarse a los progresistas para llevarse a los seguidores de Sagasta a su bando y, ¿por qué no?, convertirse en el líder del partido fusionista y desbancar a Sagasta. Lo curioso de este proyecto del sufragio universal es la postura de Sagasta,
que siempre había abogado por la implantación del sufragio universal, pero en estos momentos se opuso al proyecto de Posada Herrera. ¿Cómo lo justificó? Pues dijo que no era el momento más oportuno, ya que llevar este tema al Congreso rompería en dos al Partido Liberal entre los sagastinos y los de Posada Herrera, y en segundo lugar tenía bastante temor a que el sufragio universal diera alas tanto a carlistas como a republicanos. Esto era lo que llamamos un postureo político, porque Sagasta estaba totalmente a favor del sufragio universal y 7 años después, cuando vuelva a ser presidente del gobierno, él autorizará y legalizará el sufragio universal. El proyecto de sufragio universal se llevó al Congreso, se votó y no fue aprobado. 221 votos en contra, entre ellos todos los diputados de Sagasta, y 126 a favor, y los únicos que apoyaron al gobierno fueron la izquierda dinástica de Serrano y los republicanos. El segundo proyecto que os quiero destacar es la Comisión para el Estudio de la Condición Obrera. Esta comisión estaba presidida por Cánovas del Castillo y estaba formada por 14 miembros, todos ellos pertenecientes a los dos partidos políticos dominantes en la Restauración, el conservador y el liberal. No hubo ninguna representación ni de la patronal ni de los obreros. Se crearon comisiones en todas las capitales de provincia y en aquellas poblaciones que se consideraban relevantes, ya sea por su pobreza o por su conflictividad laboral. Se pasaron cuestionarios orales y escritos que habían sido redactados por el republicano Gumersindo Azcárate. Estos cuestionarios, que tenían alrededor de 200 preguntas, fueron destinados a las asociaciones obreras, a círculos literarios, a los ateneos, a instituciones públicas y privadas, ya sean económicas, benéficas o culturales. Las preguntas abarcaban todo el ámbito social, político, económico, religioso, cultural. Entre los años 1884 y 1885 esta comisión elaboró una serie de informes que presentaban posteriormente al gobierno para que de ahí salieran proyectos para la mejora y el bienestar de los obreros, tanto agrícolas como industriales. Esta comisión no contó con apoyos ni de las organizaciones obreras ni de la patronal. La patronal consideraba que esta comisión solo tenía un carácter informativo y las organizaciones obreras, como la Federación de Trabajadores, dominada por los anarquistas, invitó a sus militantes a no participar. El Partido Socialista Obrero Español tachó a esta comisión de organismo burgués. Sin embargo, la utilizó para denunciar los abusos que se estaban cometiendo contra la clase obrera y también como propaganda de su propio partido. En resumen, la comisión no sirvió de nada porque todos los proyectos que se elevaban al gobierno para que los presentaran en el Congreso, ninguno fue aprobado. Sin embargo, hay que resaltar, porque hay que hacerlo, era la primera vez que el Estado intervenía en asuntos económicos y sociales. Aparte de esto, os quería contar unas cosas y unos datos interesantes que salieron de las 200 preguntas que realizó esta comisión. Por ejemplo, la jornada laboral de los trabajadores de la industria era de 10 a 11 horas, mientras que los del campo trabajaban 16 horas diarias. Los jornales de los obreros más cualificados rondaban los 12-14 reales, los de los peones 6-8 reales, las mujeres el 50% del salario de los peones y los niños un tercio del salario más bajo. Pero también había otra forma de pago que era bastante habitual en el siglo XIX, que era el pago en especie. Al trabajador no se le pagaba en dinero, sino se le pagaba con comida y cama. Otro aspecto de la comisión fue el rechazo que hubo hacia el trabajo de la mujer fuera del hogar. La justificación que se daba eran los efectos negativos que produciría su salida para la vida familiar.
El presupuesto de la familia se gastaba alrededor del 70% en alimentación. Los trabajadores del campo solían hacer 2 comidas diarias. El plato normal era legumbres y patatas acompañadas de tocino y pan. A veces queso. Y los días de fiesta, cocido con un poquito de chorizo y carne de segunda. Verduras y frutas de temporada a veces. Leche, huevos, pescado y pollo apenas era consumido, excepto en las zonas donde había granjas o había ganado vacuno o en las zonas costeras donde había pescado, pero lo normal eran comidas que no se consumían en las clases obreras. Las casas de los obreros tenían 1 o 2 habitaciones. Normalmente estaban mal ventiladas, oscuras, sin agua corriente y con retrete comunitario. El pluriempleo era algo habitual para poder llegar a final de mes. No existían seguros para los obreros. Había una cosa que se llamaba sociedades de socorro, donde los mutualistas pagaban una cuota para, en caso de que tuvieran una baja por enfermedad, la sociedad cubriera los salarios. Pero muchos obreros no tenían el dinero suficiente para pagar una cuota de la sociedad de socorro y tampoco éstas podían hacerse cargo de unas bajas de larga duración, ya sea por enfermedad, por invalidez o por fallecimiento del obrero. Y por último, cabe destacar el alto índice de analfabetismo que había en España en la clase obrera y las bajas tasas de escolarización por parte de los padres que no querían llevar a sus hijos, ya que los destinaban para la ayuda económica de las familias. Tras perder la votación del sufragio universal en el Congreso de los Diputados, Posada Herrera pidió a Alfonso XII la disolución de las Cortes. Esa petición no fue concedida y en la decisión tuvo mucho que ver Cánovas del Castillo, porque intuía que si había elecciones, estas serían lógicamente amañadas y Posada Herrera las ganaría e implantaría el sufragio universal, cosa con la que él no estaba nada de acuerdo. Pero aquí hay un dilema. El que planteó la moción de censura al gobierno de Posada Herrera fue Sagasta, por tanto quien tendría que gobernar era Sagasta. Pero por otra parte, la alternancia política decía que tras un gobierno liberal tendría que venir un gobierno conservador. Vamos, que esto es un follón. ¿Cómo se resolvió? Pues como se van a resolver muchas de las crisis políticas a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, las llamadas crisis orientales, que se llamaban así porque se resolvían en el Palacio de Oriente donde vivía Alfonso XII y sus sucesores. Alfonso XII nombró jefe de gobierno a Cánovas del Castillo. El 27 de abril de 1884, Cánovas del Castillo convocó elecciones y nuevamente el republicano Ruiz Zorrilla intentó, por la vía del pronunciamiento, hacerse con el poder. El capitán de carabineros, Higinio Mangado, entrando por Roncesvalles, quiso tomar la fábrica de armas de Orbaiceta, pero la Guardia Civil lo impidió e Higinio murió en los enfrentamientos. El destacamento que estaba en Santa Coloma de Farnés se sublevó, pero fue dominado sin ningún tipo de problema, con lo cual nuevamente Ruiz Zorrilla fracasó en su intento de pronunciamientos. Ante las elecciones, los republicanos mostraron claramente su división. Los federales decidieron no presentarse, los posibilistas de Castelar sí que lo hicieron, como también los demócratas progresistas, aquellos que no se habían unido al recién creado Partido Izquierda Dinástica de Serrano. Romero Robledo, el organizador de estas elecciones, amañó, como siempre, las mismas con los trucos de siempre: abusos de los caciques, intervención de los gobernadores, trampas en las actas electorales, con el resultado habitual. El partido que convocaba las elecciones lo ganaba por amplia mayoría. Los conservadores obtuvieron 317 escaños de los 392.
por 36 de izquierda dinástica y 31 de los fusionistas. El gobierno que se formó de Cánovas del Castillo podemos considerarlo como el gobierno más conservador, con la entrada en el mismo de ministros como Alejandro Pidal y Mon. Lo que quería Cánovas del Castillo era no perder el voto de los católicos. Tomaron medidas como la supresión de la prensa de los partidos de la oposición y prohibió la conmemoración del aniversario de la Primera República. La popularidad de Cánovas del Castillo dijéramos que estaba a la baja, debido a que era acusado por parte de su propio partido de crear divergencias en el mismo y de hacer concesiones al Partido Liberal de Sagasta. Esto fue interpretado como la causa de la vuelta de los desórdenes públicos y de la bajada de la inversión en la industria. Una novedad que hasta ahora no se había producido es que el rey Alfonso XII, que hasta ahora se había mostrado bastante sumiso y obediente a las órdenes de los políticos, decidió intervenir más. Quería más poder para destituir o vetar ministros, pero eso no lo podía hacer. La Constitución de 1876 se lo impedía, no así como ocurría en la Constitución de 1845. El motivo de esta injerencia por parte de Alfonso XII era que no estaba muy de acuerdo en el nombramiento del ministro de Estado, que Cánovas eligió a José el Duayen, con el cual el rey Alfonso XII no tenía o no mantenía muy buenas relaciones. Cánovas no se lo consintió, ya que una cosa era consentirle al rey el tema de sus amantes y otra muy diferente era que interviniera en la vida política. La figura de Alejandro Pidal y Mon, nombrado ministro de Fomento, fue bastante polémica. Por un lado, los carlistas, como ya os he dicho en otros vídeos, le odiaban por haberse llevado a muchos de los carlistas al Partido Conservador. Y los republicanos no se creían el cambio que había dado Alejandro Pidal de un integrismo a un catolicismo democrático. Os traigo dos ejemplos que ocurrieron con Alejandro Pidal y Mon que reflejan muy bien esta dicotomía entre conservador y nuevo demócrata. Hubo un suceso en el que Alejandro Pidal y Mon calificó a los reyes de Italia no como reyes de Italia, sino como reyes del Piamonte, dando a entender que la unidad de Italia solo se produciría bajo la autoridad del Papa. Lógicamente, el rey de Italia, Humberto I, protestó, pero Cánovas no cesó a Alejandro Pidal y Mon porque, volvemos a repetir lo mismo, necesitaba el voto de los católicos. Por su parte, los integristas católicos pidieron a Alejandro que se definiera, y Alejandro no tuvo más remedio que mojarse e hizo la siguiente declaración: los papas ya no tenían derecho al poder temporal. Dijéramos que esto fue la tumba de Pidal y Mon dentro del movimiento católico integrista. El segundo suceso en el que intervino Alejandro Pidal y Mon fue en el discurso inaugural de la Universidad de Madrid en octubre de 1884. En estos momentos la Iglesia Católica estaba bajo el control de los obispos más integristas y no estaba nada de acuerdo con las nuevas ideas que los catedráticos de la universidad estaban impartiendo. En el discurso inaugural, que fue realizado por el catedrático Miguel Moraíta, negó en el discurso la existencia del diluvio universal y de la primera pareja de la humanidad, que fue Adán y Eva. Y además defendió la libertad de cátedra y la libertad de ciencia no sujeta a ningún tipo de dogma religioso. Luego venía, después del discurso de Moraíta, tenía que venir el discurso del ministro, de Alejandro Pidal y Mon, y todo el mundo esperaba qué iba a decir después del discurso del catedrático. Lo primero que dijo es que la ciencia debía ser libre.
Ante esta declaración, los catedráticos y el público asistente aplaudieron a rabiar y a continuación dijo: dentro de las leyes, la Constitución y la monarquía católica legítima y constitucional de Alfonso XII. Los carlistas y la jerarquía católica atacaron a Alejandro, que había permitido tal ofensa a la religión católica, y condenaron al catedrático moraíta. Lo que vino a continuación fue un enfrentamiento entre universitarios ultracatólicos y liberales. Estos llegaron incluso a ocupar la universidad. El gobernador de Madrid, el señor Raimundo Fernández Villaverde, dio órdenes al jefe del orden público, el capitán José Oliver, del que ya hemos hablado, que fue el que reprimió los sucesos de la Mano Negra, le dio órdenes de desalojar la universidad. Estos disturbios en Madrid se extendieron a otras universidades entre el 17 al 22 de noviembre de 1884, con enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas del orden público que terminaron con la detención de estudiantes y de los profesores más significados. Este conflicto llegó a debatirse en las Cortes hasta febrero de 1885 y también llegó a nivel internacional, suponiendo un bochorno, la marca España, que es como se dice ahora, diciendo que en España se estaba persiguiendo a estudiantes y a profesores por negar la existencia de Adán y Eva. El gobierno, ante la respuesta que hubo internacional ante este conflicto, buscó el chivo expiatorio que se cargara todo, y ese chivo expiatorio fue el capitán José Oliver, que fue cesado de su cargo de jefe del orden público por el exceso en la represión de las manifestaciones.